The Bible says, "Come to me, all you who are weary, and I will give you rest." Tomem meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Потому что если вы сделаете это, вы найдете покой для своей души. Bienvenidos a la semana de oración. Señor, transfórmame. Una otra vez, yo quiero decir buenos días, pueblo de Dios. God is here today. Dios está con nosotros hoy. And we are so happy that the God we serve is faithful. Y damos gracias a Dios que al Dios a quien servimos es un Dios fiel. He always honors his promises. Siempre honra y cumple sus promesas. This morning we are going to continue the study we started last night and the day before. Esta mañana continuaremos con la historia que iniciamos anoche y también antier. We are going to read the words of the covenant that God pronounced while he was between the parted animals. Vamos a volver a mencionar las palabras que Dios dijo cuando estuvo en ese sacrificio en medio de esos animales. Before I continue, Antes de continuar, I'd like to say thank you to Kevin Taracena. quiero agradecer a Kevin Taracena, He's a little boy who was here last night un jovencito, un pequeñito que estaba aquí anoche. while I was preaching. Mientras yo predicaba, He was drawing the words of the Bible, él dibujaba las palabras de la Biblia and he gave me this beautiful drawing. y me dio este hermoso dibujo. You see here, you see Abraham Vemos aquí a Abraham with the animals, con los animales, 2 birds on a tree, dos aves en un árbol, and Abraham worshiping God, Abraham adorando a Dios, and he wrote something on top. y puso un título, And that's what touched me the most. y eso fue lo que más me conmovió. Dios siempre cumple sus promesas. A little boy, Un pequeñito he said, God always honors his promises, dice que Dios siempre cumple con sus promesas. always fulfills his promises. Siempre cumple sus promesas. That's the way to grow up. Esa es la manera en la cual debemos de crecer. And I'd like to tell you, my friends, Quiero decirles, mis amigos, what Kevin wrote on this piece of paper que lo que Kevin escribió en esta hoja de papel must be inscribed on the table of your hearts. debe estar escrita en las tablas de tu corazón. Praise be the name of God. Alabado sea nuestro Dios. Maybe Kevin is going to be a pastor. Praise Yo God. creo que Kevin va a ser un pastor. What are the words inscribed in the promises? ¿Cuáles son las palabras que describen las promesas? While God was in the fire, Mientras Dios estaba en el fuego he was talking to Abraham y hablaba con Abraham in Genesis 15, en Génesis verses 13 capítulo 15 versículos 13 to 18. al 18. Let's just read. It's very important to read the Word of God. There is life in the Word of God. Leámoslo, es muy importante leer la palabra de Dios. Hay vida en la palabra de Dios. Genesis 15. Génesis 15. Then the Lord told Abraham, Entonces Dios le dijo a Abraham: you can be sure that your descendants will be strangers in a foreign land, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena and they will be oppressed as slaves for 400 years. y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. But I will punish the nation that enslaves them, Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. and in the end they will come away with great wealth. Después ellos saldrán con grande riqueza. But you will die in peace Pero tú irás y dormirás con tus padres en paz at the right
old age. y será sepultado en buena vejez. After 4 generations, Y en la cuarta generación, your descendants will return here to this land tus descendientes volverán a esta tierra, when the sin of the Amorites has run its course. cuando la maldad del amorreo haya llegado al colmo. And we can stop here. Y podemos detenernos aquí. God told Moses, Dios le dijo a Moisés, rather we say Abraham. bueno, a Abraham, God told Abraham, God, I'm telling you, you have no children now. You will have descendants. yo Dios te digo a Abraham que tú tendrás descendientes aun cuando no tienes hijos. And there will be strangers in a foreign land. Y serán extranjeros en tierra ajena. They will be oppressed Serán as slaves. oprimidos como esclavos. And it's clear God knew exactly what he was doing. Y Dios dijo exactamente lo que iba a suceder. And he told Abraham, he himself will come to deliver them. Pero Dios le dice a Abraham, yo mismo vendré a librarlos. And they will come out with great wealth. Y saldrán de esa tierra con gran riqueza. When we are dealing with God, we always deal with transformation. Recordemos que Dios siempre es el que tiene que ver con la transformación. God never leaves you the way he finds you. Dios nunca te va a dejar de la manera en la cual Él te encontró. The moment you enter into relationship with God, Al momento que tú inicias una relación con Dios, a relationship where the transformation is triggered. cuando la transformación inicia, Yeah, it's important to understand, don't go to God if you don't want to be transformed. tenemos que entender que no puedes ir a Dios si tú no deseas una transformación. Sometimes you may even have passive transformation. Porque a veces nosotros tenemos solo una transformación parcial. Just think of Moses talking to God. Y aquí tenemos a Moisés hablando con Dios. When he came from down the mountain, Cuando bajó él de la montaña, his face was shining. su rostro brillaba. So there is power in the presence of God. Así que hay poder en la presencia de Dios. Transformation takes place when you talk to God. Y la transformación inicia y sucede cuando tú hablas con Dios. And God has promised to Abraham Y Dios le había prometido a Abraham that his descendants would be slaves, que sus descendientes serían but esclavos, he would come down pero que himself él vendría, él mismo, when the time arrived. cuando el tiempo llegaría o We llegara. find in Exodus chapter 3, Y lo encontramos en Éxodo en capítulo 3. God found Moses Dios encontró a Moisés and he told Moses, y le dijo a Moisés, I have heard the cries of my people Israel. he visto la aflicción de mi pueblo Israel. Did you hear? God said, I heard the cries. Y dice la escritura que Dios escuchó la aflicción. I have seen the misery of my people, He visto la miseria en la cual vive mi pueblo. and I am aware of their sufferings. Y me he dado cuenta y conozco sus angustias. Try to understand, when you cry at night, God hears. Entendamos que cuando usted y yo clamamos en la noche, Dios nos escucha. God understands your suffering. Dios comprende tu sufrimiento. There is not a single teardrop that God does not count. No hay alguna cosa, por menor que pase, que Dios no comprenda y entienda. You know, in Egypt, En Egipto, when a big person, like an official, died, cuando un oficial o una persona muy importante fallece, people carried a little cup. las personas llevan en sus manos una pequeña copa. And while they were crying for the person, Mientras ellos lloran por la persona, they collected their tears in the cup. recolectan sus lágrimas en la pequeña copa And they didn't want to waste their tears. para no desperdiciar ninguna lágrima. And they will leave the cup near the body. Y ellos al finalizar dejan esa copita cerca del cuerpo. So when the mummies are found, Cuando las momias han sido encontradas, people who were famous,
Personas que eran famosas had a lot of cups near the body, tienen muchísimas copitas alrededor de sus which cuerpos, means that a lot of people cried for them. que significa que muchas personas habían llorado por ellos. Their tears were not wasted. Las lágrimas nunca se desperdiciaron. And I'd like to tell you something. Y quiero mencionarles algo. God collects your tears Dios recolecta tus lágrimas because you are important to Him. porque tú eres importante para Él. Not a single teardrop is wasted in life. Ninguna gota de tu vida es desperdiciada. Not a single sight or just respiration is wasted. Ni siquiera la respiración se desperdicia. I'd like to tell you something. Quiero When you decirles cry, algo. Cuando tú lloras, God collects your tears Dios recolecta tus lágrimas because you are important to Him. porque tú eres importante para Él. Even when nobody cries for you, God cries with you. Aun cuando nadie derrama una lágrima por ti, Dios llora contigo. And here we find God said, I heard their sufferings. Y aquí encontramos en la palabra que Dios escuchó la aflicción de su pueblo. It does not only hear, He acts upon what He has heard. No solo escucha, sino que también realiza una acción en favor de los que sufren. In verse 8 of Exodus chapter 3, God declares, so I have come to rescue them from the Egyptians. Éxodo capítulo 3 versículo 8 menciona, y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios. I have come to lead them out of Egypt. He venido para sacarlos de Egipto. So God's desire is to change them. El deseo de Dios era de transformarlos. The question is, why did God deliver Israel? Pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué Dios liberó a los israelitas? It's important to understand, when you are delivered, there is a reason behind it. Tenemos que entender que cuando tú y yo somos liberados existe una razón del por qué. Cursed is the one who is delivered and does not know why he has been delivered. La maldición es que cuando tú y yo sabemos que somos liberados, no nos damos cuenta que hemos sido liberados. Cursed is the one who exists but has no purpose in life. Una maldición es aquel que sabe que existe pero que no tiene un propósito en su vida. Cursed is the one who spontaneously lives a life with no clear objectives. Maldición es aquel que vive una vida que no tiene un propósito definido. God delivered for a clear purpose. Dios te libera por un propósito específico. Exodus 5 verse 3. Éxodo capítulo 5 versículo 3. We may start with verse 1 to be clear. Iniciemos con el versículo 1 para entender el contexto. Moses and Aaron went to see Pharaoh. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón And they told him, y le dijeron: this is what the Lord, the God of Israel, says. el Señor, el Dios de Israel, dice así: Let my people go, deja ir a mi pueblo, for they must go out into the wilderness to hold a religious festival in my honor. a celebrarme fiesta en el desierto. So God said, Israel will go in order to serve me. El Señor dice: Israel tiene que salir para poder servirme. At any given time in life, En cualquier momento de tu vida, we are either serving Pharaoh or we're serving the God of o Israel. servimos al faraón o servimos a Dios. Always remember, you are always serving somebody willingly or unwillingly. Recuerden esto, siempre estamos sirviendo a alguien con nuestra voluntad o sin nuestra voluntad. And in verse 2 of chapter 5, Y en el versículo 2 del capítulo 5, Pharaoh said, is that so? y Faraón respondió: And who is the Lord that I should listen to him ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz and let Israel go? y deje ir a Israel? I don't know the Lord and I will not let Israel go. Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. But Aaron and Moses persisted. Pero Aarón y Moisés continuaron: The God of the Hebrews has met with us. el Dios
de los hebreos nos ha visitado. Let us take a 3-day trip into the wilderness Permítenos ir camino de 3 días por el so desierto we can offer sacrifices to the Lord our God. para ofrecer sacrificios al Señor. If we don't, Si no lo hacemos, we will surely die morirán by disease or the sword. con peste o con espada. Now, Moses declared Moisés declara, that we have to go to the wilderness to worship God. tenemos que ir al desierto para adorar a nuestro Dios. God now is in competition with another God. Ahora Dios está compitiendo con otro Dios. You're going to worship, to offer sacrifices to another God when I already have God for you in Egypt? Pharaoh said. Tú vas a sacrificar a animales a otro Dios en el desierto cuando ya tienes a quien sacrificar aquí en Egipto, dice el faraón. Your masters, your slave masters always have a God for you to worship. Nuestros sacerdotes siempre tienen un sacerdote para ti. It's easy for you to worship the slave master's God. Es más fácil servir a nuestro Dios, decía el faraón. It's expedient to serve the slave master's God. It's very easy. Es más fácil servir a estos dioses. It's always there. You have it with you. Aquí están, los tienen con ustedes. It's in the culture. It's in the culture. Están en nuestra cultura. And remember, God said you are delivered to worship. Y recuerden, Dios dice, ustedes son liberados para adorar. Pharaoh declared Israel will not go. Faraón dice, Israel no irá. And what I love the most Y lo que a mí más me gusta is that whatever promises God makes, He honors. que cualquier promesa que Dios dice, Él la honra y la cumple. And I love the whole concept when He says, when the time came. Y me encanta el concepto que cuando dice, cuando llegó el momento, In Exodus 12, verse 40, en Éxodo capítulo 12, versículo 40, He said, the people of Israel had lived in Egypt for 430 years. el tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue 430 años. In fact, it was on the last day of the 430th year Y era el último día del año 430 that all the forces by the Lord, all the forces left the land. que todo el pueblo de Dios salió de esa tierra. There is a song that is very popular now in the United States. Hay una canción que es muy famosa ahora en los Estados Unidos. I don't know if it has been translated in Spanish. Yo no sé si ha sido traducida al español. When Jesus says yes, nobody can say no. Cuando Jesús dice sí, nadie puede decir no. When God says yes, no one can dare say no. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir que no. People will attempt to block God's progress. Habrá personas que tratarán de ser un obstáculo. People will attempt to derail the course of God's actions. Habrá personas que tratarán de desviar el curso. But when God says yes, nobody can say no. Pero cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. That's why it's important for you to understand. Por eso es importante que tú y yo comprendamos You may face difficulties in life. de que tal vez enfrentemos dificultades en la But vida. when the time of your deliverance has arrived, Pero cuando el tiempo de tu liberación ha llegado, nobody can change the clock. nadie puede cambiar el reloj. And that's the God I serve. Y ese es el Dios a quien servimos. Time to leave Egypt. Es momento de dejar Egipto. But before Israel left Egypt, God gave them also an order. Pero antes de que el pueblo de Dios dejara a Egipto, Dios lo honró. Exodus 12, 31 to 36, and that's when we enter into today's title called The Gifts of the Masters. Éxodo capítulo 12, encontramos allí lo que nosotros le llamamos como los dones de Dios. Pharaoh sent for Moses. Let's just read 34.
Éxodo capítulo 12, versículo 34. The Israelites took with them their bread dough made without yeast. Y el pueblo llevó sus masas antes de que se leudaran. They wrapped their kneading bowls in their spare clothing and carried them on their shoulders. Envueltas en sábanas sobre sus hombros. And the people of Israel did as Moses has instructed. Y los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés. They had asked the Egyptians for clothing and articles of silver and gold. Demandaron de los egipcios objetos de plata y de oro y vestidos. The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites. Versículo 36, y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios. And they looked favorably on the Israelites. Y les dieron cuanto pidieron, así despojaron a los And egipcios. they gave them whatever they asked for. Y les dieron lo que ellos pidieron. So like a victorious army, they plundered the Egyptians. Esta es la forma victoriosa que salió el pueblo de Israel. So Israel is being delivered by God. El pueblo de Israel ahora era liberado por Dios. But God told them to ask them for gifts. Pero Dios les dijo, pídanle lo que quieran. So the masters gave gifts to the people. Y ellos les dieron regalos al pueblo de Dios. God is going to transform Israel from worshipers of men to worshipers of God. Ahora Dios estaba cambiando al pueblo de Dios de adoradores de hombres a adoradores del Dios verdadero. Remember, at any given time, you are worshiping somebody. Recuerden, en cualquier momento de sus vidas ustedes están adorando a alguien. That's one lesson you must never forget. You Es- are always someone's slave. Recuerden, esta es una lección que nadie debe olvidar. Somos siervos de alguien. And God asked them to ask the master's gifts. Y ahora el Señor les pide a ellos que pidieran regalos. God, when you are being delivered by God to be transformed, Cuando tú eres liberado por Dios para ser transformado, always remember you have the gifts of the past in your hands. siempre recuerden que recibirán dones. And the gifts of the masters are carried into the wilderness. Y los dones del maestro se llevan al desierto. Those are physical gifts. Esos son regalos físicos. After 400 years of slavery, Después de 400 años de esclavitud, God wants to transform Israel. Dios quiere transformar a Israel. The easiest gift they have in their hands were the gold and the silver. Y el regalo más fácil que fue, el regalo que más fácil se obtuvo era oro y plata. But God is not going to only change the physical gifts. What about all the passive gifts? Pero no solamente Dios va a dar regalos físicos, sino también habrá otros dones. The social gifts, Los dones sociales, the spiritual gifts. los dones espirituales. When you have been enslaved for many years Cuando tú has sido esclavo por muchos and años God wants to transform you, y Dios quiere transformarte, you have some social gifts in you that must be addressed. tienes algunos dones de corte social que tienen que ser señalados, I say social gifts, como dones sociales, cultural gifts, dones culturales, moral gifts. dones mentales. And that's where the challenge comes. Remember, you leave Israel to worship God. Y ahí es donde inicia el gran desafío, porque has dejado Egipto The transformation must be complete y la transformación debe ser plena, because the masters had control over your whole existence. porque los maestros del mundo o los señores del mundo tienen control sobre ti. And remember, I said, any transformation that has not been completed Recuerden que he dicho que toda transformación que no ha sido completa makes a person very dangerous to himself and to society. hace a las personas muy peligrosas para ellos mismos y también para la sociedad. So therefore, God wants to
deliver Israel, Dios quiere liberar a Israel. but Israel had a series of things in itself. Pero Israel tiene problemas en sí mismo. Israel had the cultural gifts, Ahora Israel tenía los dones the culturales, social gifts, los dones the sociales, spiritual gifts, los dones espirituales, interpersonal relationship gifts, los dones de relación interpersonal. and they are leaving Egypt Y ahora están dejando Egipto to become worshippers of God. para ser adoradores del Dios verdadero. And one other thing that happens to Israel, God has also given them a human deliverer. Pero también Dios no solamente los liberaba de ahí, sino que los estaba liberando de las cosas personales. The forces of habits, La fuerza de los hábitos, the system of worship was in them. el sistema de adoración que tenían. And God wants to change them. Y Dios quería cambiarlos. God wants to transform them. Dios quería transformarlos. That's why it's important to always remember Por eso es muy why importante que recordemos el por qué. you have been delivered. El por qué hemos sido liberados. The issue in our lives, El problema de nuestras vidas we struggle most of the time between the former masters es de que batallamos con los dioses antiguos and sometimes with the tools that God has used to deliver us. y no usamos las herramientas que Dios nos ha dado o ha hecho posible la liberación. Israel left Egypt physically, Israel dejó Egipto físicamente, but spiritually Israel was still slave. pero espiritualmente seguían siendo esclavos. Socially Israel was still slave. Socialmente eran esclavos. Morally Israel was still a slave. Moralmente todavía eran esclavos. And now there is another person added to it. There is Moses in the presence that they can see. Y ahora vemos aquí a Moisés, una persona más tratando de ver lo que pasaba. So God's work is big Así que la obra del Señor es grande, because Israel, being slaves, porque Israel habían sido had esclavos, worshipped a man, Pharaoh. habían adorado a un Dios, al faraón, Now there is another deliverer, Moses. pero ahora hay otro libertador, Moisés. So God in his greatness took Israel out. Ahora el Señor quería sacar a Israel por completo. In the development of the story, En el desarrollo de la historia, the Bible says that Moses went up the mountain la to Biblia talk to God. dice que Moisés subió a la montaña para hablar con Dios. And Israel no longer saw Moses. Israel did not see Moses. Israel, el pueblo, no veía a Moisés. Remember, Israel worshipped Pharaoh. Recuerden que Israel adoraba al faraón And Moses came. y Moisés vino. And somehow they thought that Moses replaced Pharaoh. Y de alguna manera Moisés estaba reemplazando al faraón. So they failed to understand Para que entendamos, el faraón, that they were delivered to worship the God of Israel, de que habían sido liberados para adorar al Dios de Israel. not the means that God has used to deliver them. Ahora, las herramientas que Dios había utilizado para liberarlos. You know, the biggest danger that we can face in our life, El gran peligro que tú y yo enfrentamos en la vida when we fail to distinguish between God and the tools that God uses. es el problema de que a veces nosotros no distinguimos las herramientas que Dios utiliza para liberarnos y a Dios mismo. When you are transformed, Cuando tú eres transformado, you must be able to identify whom you are worshiping. tienes que tener la capacidad de saber a quién estás adorando. Sometimes the devil takes Pharaoh from your heart Algunas veces Dios saca al faraón de tu corazón and put Moses. y pone a Moisés. And there are times Y hay ocasiones there are people that God uses to deliver you, de que Dios utiliza personas para liberarte and they want to place themselves before you as God. y se quieren colocar delante de ti como si fueran Dios. So this week's theme
El tema de esta semana de oración. If we ask God to transform us, Si Dios le estamos pidiendo a Dios que nos we are being transforme. transformed Hemos sido transformados from being worshippers of men de ser adoradores de hombres to become worshippers of God. para ser adoradores de Dios. And be careful Y seamos cuidadosos. not to mix up the object of your worship. No mezclar los objetos de adoración. So Israel did not see Moses. Así que Israel no veía a Moisés. So they said, Y ellos dijeron, Moses is gone. Moisés se ha ido. What else did they have in their hands? ¿Y ahora qué tenían ellos en sus manos? The gifts of the masters. Los regalos que les habían dado los amos anteriores. So that's when they said, let us take the gifts of the masters. Entonces fue que ellos dijeron, utilicemos estos regalos. Let us melt them. Fundámoslos. Let's make a golden calf. Hagamos un becerro de oro. The moment you lose sight of God, En el momento que tú pierdes de vista a Dios, you will always use the gifts of the masters siempre utilizarás los regalos de tu antiguo amo to create your own idols. para crear tus propios ídolos. When we have our church as ministers, Nosotros como ministros de la iglesia, as institution, como institución, once we lose sight of God, cuando perdemos de vista a Dios, we will use the tools of the world to operate God's church. vamos a utilizar las herramientas del mundo para dirigir a la iglesia. When a pastor fails to understand that he's only a tool, Cuando un pastor se olvida de que él solo es un instrumento and then stops worshiping the living God, y deja de adorar al Dios viviente, he places himself above everyone as God. se coloca delante de los demás como si fuera un Dios. And unfortunately, there are many people who are still worshiping man. Y desafortunadamente hay muchos que están adorando a las criaturas de la tierra. May I tell you something? Déjenme decirles algo. There are even some wife Hay algunas esposas who fail to understand that they belong to God. que se les ha olvidado que ellas pertenecen a Dios They've allowed a man y permiten al hombre, to place himself as God in their lives. permiten al esposo que se coloque como un Dios enfrente de ellas. There are some men, Y hay algunos hombres, Christian men, hombres cristianos, who have lost sight of God que han perdido de vista a Dios and they become worshipers of a woman. y se convierten en adoradores de la mujer. The moment you lose sight of God, En el momento que tú pierdes de vista a Dios, you will always use the tools that are around you. siempre usarás herramientas que están a tu alrededor. Israel did not see Moses, Israel no veía a Moisés and they used the tools they had in their hands, y usaron lo que tenían en sus manos. the gifts of the masters. Los dones que habían recibido, los regalos que habían recibido de Egipto. Do you know that's why our church, we must be careful Es por ello que nosotros como iglesia debemos ser cuidadosos. how we administer. ¿Cómo la ministramos? As a pastor, Como pastor, I have a lot of power in the church. tengo poder en la iglesia. I am the head of the church board. Soy el presidente de la junta directiva de iglesia. Most of the time, if I say something, Muchas veces si yo digo algo, it happens. sucede. Pastors have a way to use words. Los pastores tienen una forma de utilizar las palabras, Insinuation. insinuaciones. And if you are not careful, Y si no eres cuidadoso, people love you so much. las personas te aman They demasiado, trust you so much. te confían tanto en ti, You may end up using all the tools of the world to run God's que church. terminas utilizando todas las herramientas del mundo en la iglesia de Dios. The tools of the masters. Los dones, los regalos de los amos o de los a quien les servíamos antes. We have to remember we all are called, we are transformed to worship God. Recordemos que todos hemos sido llamados para adorar a Dios. Now, here comes Israel in the desert. Aquí viene ahora Israel en el desierto.
though apparently they were liberated, aunque aparentemente habían sido liberados, they only changed human masters. solamente cambiaron amos humanos, Pharaoh de Faraón and Moses. a Moisés. But God wants to be worshipped. Pero Dios es el que desea que le adoren. There are times in your life God creates circumstances Hay to ocasiones que Dios crea en tu vida circunstancias reveal to yourself what is hidden in you. para revelar lo que tú tienes escondido en tu vida. There are so many people who look okay, Hay muchas personas que se ven bien, but they are idolaters. pero son idólatras. They worship men. Adoran a los They hombres, worship themselves. se adoran a sí mismos. And God wants to transform you into worshipers of the living Y God. Dios quiere transformarte en adorador del Dios verdadero. And that's what He allows sometimes the Moses to disappear in your Y life. es por ello que a veces permite que Moisés desaparezca de tu vida, So that you can discover you were not worshiping God. para que tú descubras que no estás adorando verdaderamente a Dios. My friends, many of us are not yet ready Porque to serve God. muchos de nosotros desafortunadamente no estamos listos para adorar a Because we Dios. worship men too much. Porque adoramos demasiado a los hombres. It's important. God will remove the object of your worship Y Dios quiere sacar de tu vida esos objetos que to adoran, reveal to you you have not been worshiping Him. para revelarte que tú no le estás adorando. A very short story. Quiero contarles una historia. It is not from the Bible. No se encuentra en la Biblia. It's from the Apocrypha. Es de la apócrifa. Some books that are written, but they are not inspired books. Algunos libros espirituales que se han escrito pero que no son del canon bíblico. It's called the Gospel of St. Thomas. Se llama esto o sale de el Evangelio de San Tomás. It's a story that is written about Jesus and His disciples. Es una historia escrita acerca de Jesús y sus discípulos. Remember, it is not from the Bible. Recuerden, esto no se encuentra en la Biblia, Because the New Testament has some apocryphas also. porque también en el Nuevo Testamento hay algunos libros apócrifos. It says that one day Jesus was walking with His disciples. Dice así, en una ocasión Jesús caminaba con sus discípulos And He told them, you guys, can you pick up a rock, a stone for me? y les dice, por favor, ¿pueden ustedes recoger una piedra para mí? And all the disciples went down and picked up a stone. Y todos los discípulos se agacharon y levantaron una piedra. John, who loved Jesus a lot, Juan, que amaba a Jesús demasiado, said maybe Jesus wants a stone where he can sit on it. tal vez Jesús quiera una roca, una piedra donde él pueda sentarse. So he took a big stone, carried it, Así que él tomó una roca grande so that he said wherever he goes, he may need a chair. He will use those stones as a para que chair. así donde Jesús vaya pueda usar esta piedra como una silla. But Peter, who was smart, Pero Pedro, que no era así, he said he did not say what size. dice, no importa el tamaño. He took a little stone Tomó una pequeña piedrecita and carried it. y se la llevó consigo. And John was carrying his heavy stone because he wanted to help Jesus. Y Juan, mientras tanto, caminaba con una gran roca porque quería complacer a Jesús. Peter carried his little stone because he was smart. He said, I'm not going to carry any heavy thing. He did not say what size. Pedro, pues como Jesús no había dicho qué tamaño, decía, pues a mí yo voy a llevarme una pequeñita, al cabo no dijo nada. And when they arrived at a certain place, Y cuando llegaron a un lugar, Jesus said, let all the stones turn into bread. y Jesús les dijo que ahora esas piedras se conviertan en pan. And John had a big such bread. Y Juan tenía un pan muy grande. And Peter has a little thing. Y Pedro tenía un panecito. He was so upset. Y estaba tan He molesto just threw that bread in his mouth. que And- se metió el And pedazo John de pan sat a la boca, and ate his bread for the whole day. se sentó allí y estuvo todo el día. 2 days after, 2 días después, Jesus said, Jesús dijo, you guys, can you pick up a stone for me? por favor, ¿pueden levantar una piedra para mí? Peter said, I am not going to make the same mistake again. Y Pedro dice, no voy a cometer el mismo error. And he took the biggest stone ever. Y buscó la piedra más grande. And sometimes he had to roll it. Y en algunos momentos tenía que rodarla. And they came by the lake of Galilee. Y llegaron al mar de Galilea. And Jesus said, you guys, can you just throw the stones in the Y sea? ahora Jesús les dice, avienten la piedra al mar.
And Peter said, oh. Y Pedro dice, And Jesus told Peter, y Jesús le dice a Pedro, for whom did you carry the stone? ¿para quién o para quién llevaste esa piedra? Many times we're serving God. Muchas veces servimos nosotros a Dios We're serving God for ourselves. y estamos sirviendo a Dios para nuestro propio beneficio. Many sacrifices are done for self-glory. Muchos sacrificios realizamos para nuestra propia gloria. The stones we carry are for ourselves. Las piedras que llevamos las cargamos para nosotros mismos. And that's why God asked Moses to go up Es por ello que Dios le pide a Moisés que so se fuera a la that Israel montaña could understand Israel worshiping Moses. para que el pueblo de Israel se diera cuenta que a quien estaban adorando era Moisés. So everything we have in our hands Todo lo que tenemos en nuestras manos can be an idol puede convertirse en un ídolo if the selfishness and pride in our hearts si, are no- not removed. si nuestro egoísmo y nuestro orgullo no ha sido removido o no ha sido quitado de nuestro It corazón. is God's desire Es el deseo de Dios to help us worship Him and Him alone. de ayudarnos para poder adorarle verdaderamente. In our transformation, Y en nuestra transformación we must put men at a proper, have a perspective. debemos de colocar a las personas en la perspectiva correcta. Today, the angels are flying, Hoy aquí los ángeles están. and remember the Adventist message, Y recuerden que el mensaje adventista, the three angels' el messages: mensaje de los tres ángeles, fear God and give Him glory, temer a Dios y darle gloria, for the hour of His judgment has come, porque la hora de su juicio ha llegado. and worship God, Y adorar a Dios, who made heaven and earth. quien hizo los cielos y la tierra. So once you lose sight of God, remember you are transformed to see God. Cuando tú pierdes de vista a Dios, recuerden, hemos sido transformados para ver a Dios. And God wants you to understand you have a lot of tools. Y cuando Dios te muestra que hay muchas herramientas, The gifts you receive, que los dones que recibes they are not to be used to be worshipped. no son dados para que tú los adores. They are tools. Son herramientas solamente. The transformed Christian El cristiano transformado is a worshiper of the living God. es un adorador del Dios verdadero. And it's important to seek God. Y es importante que tú y yo podamos ver a Dios. And that's why in the desert, Y es por ello que en el desierto, when the tools were there, cuando los dones estaban allí, the stones were there, las piedras estaban ahí, and the devil told Jesus to turn them into bread. el diablo le dijo a Jesús que convirtiera esas piedras en pan. And Jesus said, those are tools. Y Jesús dijo, no, estas son herramientas. I must feed myself with the word of God. Debo yo mejor alimentarme con la palabra de Dios. Can you believe that? ¿Puedes creer eso? Even prayer Que can be used as tools Que to aún control la people. oración a veces es usada para controlar a las demás personas. Did I say that? ¿Lo dije? Bien. Even the Bible can be used as tools to control people. Y a veces aún la Biblia es utilizada como una herramienta para controlar las personas. In the United States, En los Estados Unidos, the most racist states, los estados más racistas, the states that hate people the most, los estados que odian más a las are personas, the states that are called Bible states. son los estados que se les conoce como los estados de la Biblia. Think of the devil using the Bible Piensa acerca del diablo utilizando la Biblia como una herramienta to entice Jesus into sin, para to force Jesus to sin. forzar a Jesús a que cometiera pecado. So therefore you must understand at all times, Por tal razón debemos entender en todo momento even prayer que incluso la oración is a tool es una herramienta that God uses que Dios usa so that you can worship Him. para que tú le puedas adorar.
Read the Bible. Lee la Biblia. Jesus had to tell the devil, I cannot worship you. I cannot use the Bible to show myself how big I am. Jesús mismo usando la Biblia, no usándolo para mostrar cuán grande ella, sino para enfrentar al maligno. The tools we have, Las herramientas que tenemos they are only tools. son solo herramientas. Ultimately, Últimamente, God must be worshipped. Dios es el que debe ser adorado. And that's why I'm inviting you today. Así que es por ello que yo te invito hoy Would you like to worship God? que adoremos a Dios. Let him be the first one in your life. Que sea lo primero en tu vida. He wants you to worship him. Si quieres adorarle, He can transform you. Él te puede transformar. You have all the tools in your hands, Tienes todos los dones, todas las herramientas en tus manos. opportunities in your hands. Las oportunidades están en tus manos. They are only means, Solo son cosas, but in reality, pero en realidad God wants you to worship him. Dios es el que desea que le adores. And how do you worship God? ¿Cómo adoras a Dios? You know, that's good. It's important. Eso The es first thing that you importante. do, La primera cosa que debes de hacer, you must enter into the Red Sea of faith. debes de entrar al mar de la fe. Your deliverance must be a wet deliverance. La liberación debe ser, ¿qué tipo de liberación? Because you see what happened? Israel entered into the Red Sea Cuando vemos a Israel entrando al mar rojo and said, we believe. y decimos hemos sido liberados, And their transformation began. y la transformación inició. And in God's church, Y en la iglesia de Dios there is an element that says you call baptism. hay un elemento que se llama bautismo. When you accept to be a worshiper of God, Cuando tú aceptas ser adorador de Dios, you enter tú entras into the water of baptism en las aguas del bautismo, Israel. como Israel lo hizo, to begin your transformation. para iniciar la transformación. All I can tell you today, Solo lo que yo quiero decirte hoy, you have all the tools of the masters in your hands. tienes todos los dones del maestro en tus manos. You have your Moses all around you. Moisés está alrededor de ti, But the only one who deserves your worship is pero God. el único que merece toda adoración es Dios. How many people would like to say today, I want to worship God and God alone? ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle a Dios, quiero adorar a Dios y solamente a Él? Today, Hoy, tomorrow, mañana and always. y por siempre. Amen. Amén. Let us stand. Coloquémonos de pie. Father in heaven, Padre Celestial, we have in our hands the tools of the masters tenemos en nuestras manos The los gifts. dones de los maestros, and the means that we have received in our culture. las cosas que hemos recibido de nuestra cultura. We have our Moses, whom you have used to deliver us. Está Moisés, a quien tú usaste como libertador. We ask you, O living God, to open our eyes to Te only pedimos, worship you. Señor, Dios vivo, que abran nuestros ojos In your work of transformation, y que la obra de la in transformación the execution of your promises, y la ejecución de tus promesas, Father, help us to understand you and you alone deserves our worship. ayúdanos, Señor, a entender tus deseos de adorarte a ti. Keep our eyes on Jesus Christ Ayúdanos a mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, so that we do not use anything that is around us as an object of worship. para que las cosas que están a nuestro alrededor no sean utilizadas como objeto de adoración. Prepare the hearts of your children Prepara el corazón de tus hijos so that they can enter into a special relationship para with que you. ellos puedan iniciar una relación especial contigo. Forgive their sins, Perdona sus pecados, purify their minds, purifica sus mentes, strengthen their souls, fortalece sus almas and may their worship be directed to you y all que la alone. adoración sea dirigida a ti y solamente a ti. Today, Hoy, Señor, tomorrow, mañana and always. y por siempre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's just stop here. Detengámonos aquí. Turn to your neighbor, Mira a la persona and que está a tell tu your al lado neighbor y dile a what- la persona, worship God. adora a Dios.